En este video, vamos a desglosar los asesinatos de la familia Walker. El 19 de diciembre de 1959, apenas 6 días antes de Navidad, 4 miembros de la familia Walker fueron hallados muertos en su pequeña casa de campo en Osprey, Florida. Cliff Walker, de 25 años, su esposa Christine, de 24, y sus 2 hijos pequeños, Jimmy, de 3 años, y Debbie, de 1, habían sido asesinados a tiros. Christine había sido violada antes de ser asesinada. La bebé Debbie también se había ahogado en la bañera. Esto no fue solo un asesinato. Era una familia entera siendo aniquilada de la forma más brutal posible. Contexto general. Los Walker vivían en el Rancho Palmer, un enorme rancho ganadero de 14,000 acres en Osprey, Florida. Cliff trabajaba allí como peón de rancho, ganando $55 a la semana, manejando rebaños de vacas de color rojo intenso. El trabajo incluía una pequeña casa de madera blanca, donde vivía la familia. Su vecino más cercano estaba a media milla de distancia, lo que significaba que vivían en un aislamiento bastante serio. Christine era conocida por ser alegre y enérgica, el tipo de persona que podía llevarse bien con cualquiera. Era maestra de escuela dominical en su iglesia local y una madre devota. Cliff era más callado, lo opuesto a la personalidad de su esposa. Pasaba la mayor parte del tiempo a caballo trabajando en el rancho. Usaba sombreros de vaquero de paja y soñaba con ser piloto algún día. A pesar de sus diferencias, llevaban 5 años casados y parecían felices juntos. La pareja tenía 2 niños pequeños. Jimmy tenía 3 años, lleno de energía como la mayoría de los niños pequeños. Debbie apenas tenía 2 años, todavía era un bebé en realidad. La familia era muy querida en su comunidad. Asistían regularmente a la iglesia, participaban en eventos locales y eran conocidos por su amabilidad. Nadie tenía nada malo que decir sobre los Walker. Eran una familia estadounidense normal que intentaba ganarse la vida en la Florida rural. El día antes de los asesinatos, el 18 de diciembre, Christine le escribió una carta a su madre. Estaba emocionada de verla en Navidad y mencionó que tenía algo importante que decirle cuando llegara. Nunca sabremos qué fue ese algo. También les dijo a su madre y a su suegra que Cliff había estado en una pelea recientemente y que casi lo habían matado. Este detalle cobraría importancia más tarde, cuando los investigadores intentaran averiguar quién pudo haber querido dañar a la familia. El sábado 19 de diciembre de 1959, el día comenzó con normalidad para la familia Walker. Tenían recados que hacer, así que subieron a los niños al coche y condujeron unas 12 millas al norte hasta Sarasota. Este no fue un viaje cualquiera. Cliff quería cambiar el Plymouth de 1950 y 2 de Christine por algo más nuevo. Estaban viendo autos, lo cual es mucho para una familia que gana $55 a la semana. En un concesionario, Cliff vio un Chevrolet 210 de 1950 y 6 de 2 tonos. En otro concesionario, probó un Hudson Jet. La familia también se detuvo a almorzar. Cliff compró cigarrillos mientras los niños compraban dulces. Estaban teniendo un día familiar normal. En un momento dado, uno de los niños dejó caer las llaves del coche, así que tuvieron que volver al concesionario para conseguirlos. Estos pequeños detalles pintan un cuadro de un sábado cualquiera. Alrededor de las 3:30 de la tarde, terminaron sus diligencias y regresaron al rancho. Se detuvieron en el granero del rancho para recoger alimento para el ganado. Cliff y su compañero de trabajo Don McLeod hicieron planes para ir a cazar jabalíes a la mañana siguiente. Christine se quedó atrás y conversó un rato con la esposa de McLeod. Luego, alrededor de las 4 p.m., Christine se dirigió a casa primero en su coche. Cliff y los niños les siguieron. Aproximadamente media hora después, en su jeep de trabajo, Christine llegó a casa sola y tuvo tiempo de guardar los comestibles que habían comprado. Ella estaba en la casa sola, probablemente preparando la cena, cuando alguien entró en el hogar. Pudo haber sido alguien que ya estaba escondido dentro, o alguien que llamó a la puerta. No lo sabemos con seguridad. Pero lo que pasó después fue absolutamente terrible. Cuando el atacante de Christine la confrontó, ella se defendió con fuerza.
Usó sus zapatos de tacón alto como armas, luchando tan ferozmente que de hecho le salpicó sangre en los zapatos, la sangre del atacante. Pero su lucha no fue suficiente. El atacante la dominó, la violó, y luego le disparó en la cabeza. La mataron con una pistola calibre 22. Su cuerpo fue encontrado tendido en un charco de sangre, cerca de la entrada a la sala de estar. Estaba descalza, amoratada y ensangrentada, su vestido rosa floreado subido, sus enaguas y refajos hechos un desastre. Unos 30 minutos después de que Christine llegara a casa, Cliff llegó en su jeep de trabajo con Jimmy y Debbie. No tenía idea de en lo que se estaba metiendo. En el momento en que entró a la casa, alguien lo emboscó. Cliff recibió un disparo en el ojo derecho y murió al instante. Su cuerpo cayó en la sala y aún llevaba puesto su sombrero de vaquero de paja cuando lo encontraron. Jimmy, de 3 años, vio cómo mataban a su padre. El niño de alguna manera se arrastró hasta el cuerpo de su padre. Tenía sangre untada en la ropa y en el pelo. Entonces el asesino le disparó 3 veces en la cabeza. Un niño de 3 años recibió 3 disparos. El asesino no mostró piedad alguna. La bebé Debbie fue la última en morir. El asesino le disparó, pero ella no murió al instante. Así que el asesino llevó a la bebé al baño, la metió en la bañera con unos 10 centímetros de agua y la ahogó. Fue encontrada boca abajo en el agua. Una bebé de 1 año se ahogó en una bañera tras recibir un disparo. El nivel de maldad y frialdad necesario para hacer esto es casi imposible de comprender. La escena del crimen narraba una historia de pura violencia. Se usaron 2 pistolas diferentes, ambas armas calibre 22. El asesino dejó algunas pistas. La huella ensangrentada de una bota de vaquero, una huella dactilar en el grifo de la bañera y una tira de celofán de un envoltorio de cigarrillos. También había semen en la ropa interior de Christine, lo que se convertiría en una prueba crucial décadas más tarde. Pero aquí hay algo extraño que hizo que los investigadores pensaran que el asesino conocía a la familia. Faltaban varios objetos personales de la casa. El asesino se llevó la navaja de bolsillo de Cliff, el uniforme de majoret de la secundaria de Christine, y lo más extraño, el certificado de matrimonio de la pareja. ¿Por qué un ladrón cualquiera se llevaría un certificado de matrimonio? ¿Por qué se llevarían un uniforme de instituto? No eran objetos de valor que pudieras vender. Esto sugería que el asesino tenía algún tipo de conexión personal con la familia, especialmente con Christine. Afuera, había aún más pruebas de que el asesino conocía la zona. Se encontró ropa ensangrentada que había sido usada para limpiar parcialmente la escena del crimen en un cobertizo cerca de la propiedad de los Walker. El asesino sabía que ella estaba allí. No era alguien que solo estaba de paso. Los regalos ya estaban debajo del árbol de Navidad. La familia se había estado preparando para la Navidad como millones de otras familias estadounidenses, y ahora todos estaban muertos, su sangre tiñendo los suelos de su pequeña casa de campo. A la mañana siguiente, el 20 de diciembre de 1959, las secuelas inmediatas comenzaron con normalidad para Don McLeod. Se suponía que iba a cazar jabalíes con Cliff, así que condujo hasta la casa de los Walker al amanecer para recogerlo. Pero cuando llegó, algo no andaba bien. Inmediatamente, la casa quedó completamente a oscuras. No había movimiento, ni sonidos de una familia con niños pequeños preparándose para el día. Los Walker siempre madrugaban, y su casa solía estar llena de actividad. McLeod llamó a la puerta. Sin respuesta. Golpeó más fuerte. Todavía nada. Su instinto le decía que algo andaba muy mal. Cortó la tela mosquitera y entró en la casa. Lo que encontró lo perseguiría por el resto de su vida. Christine yacía en el umbral del salón, en un charco de sangre. En la esquina, vio a Cliff y Jimmy, ambos con un tiro en la cabeza. McLeod no pudo encontrar a Debbie al principio. Salió rápidamente para llamar a la policía, su mente intentando procesar lo que acababa de ver. Cuando la policía llegó y registró la casa, encontraron a la pequeña Debbie en la bañera. La imagen de un bebé ahogado en el baño era algo que incluso los oficiales experimentados tenían dificultades para manejar. La noticia de los asesinatos se extendió por Osprey como la pólvora. En cuestión de horas, una avalancha de coches avanzaba lentamente por la Shell Road, solo para ver dónde había vivido la familia.
La gente estaba en shock. Los asesinatos simplemente no ocurrían en su tranquila comunidad, y ciertamente no el asesinato de una familia entera, incluyendo a 2 niños pequeños. La brutalidad de aquello los sacudió a todos hasta lo más profundo. La oficina del sheriff del condado de Sarasota inició una investigación completa de inmediato. El sheriff Ross Boyer creía que buscaban a alguien de la zona. Su razonamiento fue: ¿por qué matar a los niños a menos que el asesino pudiera ser reconocido? Si solo fue un robo que salió mal, ¿por qué asesinar a 2 niños pequeños? No pudieron identificar a nadie. La única razón para matarlos sería si conocieran al atacante. Los investigadores entrevistaron a todos los que pudieron encontrar. Investigaron a los compañeros de trabajo de Cliff, vecinos, familiares, y a cualquiera que hubiera tenido contacto con los Walker. La comunidad, que solía confiar en todos, de repente se llenó de desconfianza. Los vecinos empezaron a sospechar de los vecinos. Los miembros de la familia se señalaron con el dedo. Uno de los primos de Cliff, Elbert Walker, fue objeto de sospecha debido a su extraño comportamiento. Se puso histérico frente a la puerta de los Walker al enterarse de las muertes, y de hecho se desmayó en el funeral. ¿Fue un dolor genuino o fue culpa? Los investigadores no pudieron decirlo. Don McLeod, el hombre que encontró los cuerpos, también fue interrogado exhaustivamente, pero tenía una coartada y había sido realmente útil. Sin embargo, mencionó algo importante. Había visto a su vecino, Wilbur Tucker, en la casa de los Walker al menos 2 docenas de veces. Este vecino, Wilbur Tucker, rápidamente se convirtió en una persona de interés. Tucker tenía 65 años, un trabajador ferroviario jubilado, pero la edad no le había impedido hacer insinuaciones no deseadas hacia Christine. Él la había acosado varias veces, la había tocado de forma inapropiada y la había hecho sentir incómoda. Christine lo había rechazado repetidamente. Cliff lo sabía e incluso había amenazado a Tucker para que se mantuviera alejado de su esposa. Otro vecino había visto a Tucker en la zona la tarde de los asesinatos. Él tenía un claro interés en Christine. Vivía cerca y conocía bien la zona, pero Tucker tenía una coartada para la mayor parte de la noche. Había tocado el violín en un concierto en Bradenton. Según el director, tocó mal, pero definitivamente estuvo allí. Aún así, esto no explicaba las horas anteriores en que probablemente ocurrieron los asesinatos. La investigación también reveló algo inquietante sobre la vida de Christine en la comunidad. Incluso después de casarse con Cliff, al menos 6 hombres diferentes la habían propuesto, palmado el trasero, agarrado o intentado besarla, especialmente cuando habían estado bebiendo, lo cual era frecuente. Christine era una mujer atractiva y amigable, y al parecer algunos hombres de la zona lo vieron como una invitación. No estaba segura en su propia comunidad. La noche de los asesinatos, al menos 7 hombres habían estado pescando en un arroyo cercano. Otros 3 fueron vistos bebiendo en el camino que lleva a la casa de los Walker. Cualquiera de ellos pudo haber visto a Christine llegar sola a casa y haber decidido actuar según los retorcidos pensamientos que hubieran tenido. La oficina del sheriff estaba abrumada con pistas, soplos y posibles sospechosos. Decenas de residentes entregaron sus armas para que los investigadores pudieran comprobar si el percutor dejaba las mismas marcas en los casquillos que las encontradas en el lugar del crimen. Todos querían ayudar, o al menos parecer serviciales. Si disfrutaste el video, asegúrate de suscribirte y darle me gusta, y te veré en el próximo video. Repercusiones a largo plazo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la investigación se topó con obstáculos. A pesar de tener evidencia física, la huella dactilar, la huella de la bota, el envoltorio de cigarrillo y la evidencia de ADN, los investigadores no pudieron relacionar nada de esto con una persona específica. El caso se enfrió, pero nunca murió del todo. Entonces, algo inesperado sucedió. Apenas 34 días antes de los asesinatos de los Walker, otra familia había sido brutalmente asesinada en Kansas. El 15 de noviembre de 1959, Herbert Clatter, su esposa Bonnie y sus 2 hijos adolescentes, Nancy y Kenyon, fueron hallados muertos a tiros en su granja en Holcomb, Kansas. Los 4 habían sido asesinados con disparos de escopeta en la cabeza después de ser atados. Los asesinos eran 2 exconvictos llamados Richard Dick Hickok y Perry Smith. Habían entrado a la casa de los Clutter creyendo que había una caja fuerte llena de dinero. Cuando no encontraron ninguna caja fuerte y solo unos $50, mataron a toda la familia de todos modos. Huyeron a Florida en un Chevrolet Bel Air de 1956 robado.
Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hickok y Smith fueron vistos en Florida en la época de los asesinatos de Walker. Se registraron en un hotel de Miami Beach, que está a unas 4 horas de Osprey, y se marcharon la mañana del 19 de diciembre, el mismo día que mataron a los Walker. Testigos los vieron en una tienda departamental en Sarasota, a solo unas millas de la casa de los Walker, el 19 de diciembre. Un testigo incluso notó que uno de ellos tenía arañazos en la cara. Arañazos que podrían haber sido de Christine, defendiéndose con sus zapatos. Aquí está la parte realmente interesante. Los Walker habían estado buscando un Chevrolet de 1956, la marca y modelo exactos que Hickok y Smith conducían. Los investigadores creen que así es como los asesinos entraron en la casa de los Walker. Podrían haber llamado a la puerta y ofrecido vender el coche. Y Christine, sin saber quiénes eran, los dejó entrar. Hickok y Smith fueron arrestados en Las Vegas el 30 de diciembre de 1959 por los asesinatos de Clutter. Fueron juzgados, condenados y ahorcados el 14 de abril de 1965. Antes de su ejecución, fueron interrogados sobre los asesinatos de Walker. Ambos se sometieron a pruebas de polígrafo que supuestamente pasaron. Esto pareció aclarárselos, pero hay un problema con esto. Las máquinas de polígrafo a principios de los años 60 eran notoriamente poco fiables. Muchos expertos dicen ahora que esos resultados no significan mucho. Además, el escritor Truman Capote, autor del famoso libro A Sangre Fría sobre los asesinatos de los Clutter, descartó la posibilidad de que Hickok y Smith hubieran matado a los Walker. Afirmó que tenían coartadas. Pero cuando los investigadores examinaron más de cerca las afirmaciones de Capote, encontraron contradicciones y errores. Capote pudo haberse equivocado en algunos datos, o quizás omitió cosas deliberadamente para que su historia fuera más pulcra. Las autoridades de Kansas ya consideraban a Hickok y Smith sospechosos en el caso Walker. Desde 1960, el FBI y los investigadores locales sabían que había una conexión, pero sin pruebas sólidas no podían hacer que el caso prosperara. Ambos hombres fueron a la horca, jurando que solo mataron a los Clutter. Una extraña confesión provino de un asesino en serie, llamado Emmett Monroe Spencer, quien afirmó haber matado a la familia Walker, pero el sheriff Boyer rápidamente se dio cuenta de que Spencer estaba mintiendo. La confesión fue hábilmente construida a partir de detalles que Spencer había leído en periódicos y libros de crímenes reales. Fue tildado de mentiroso patológico, y su confesión fue desestimada. A lo largo de las décadas, el caso Walker consumió a detective tras detective. Cada uno se sumergía en los archivos, seguía pistas, entrevistaba gente y finalmente se agotaba. El caso tuvo más de 600 sospechosos en diferentes momentos. Esa es la cantidad de personas que se consideraron como posibles implicadas. Desde los peones locales hasta los criminales lejanos, todos fueron investigados. En 2012, más de 50 años después de los asesinatos, la oficina del sheriff del condado de Sarasota decidió intentar resolver el caso de nuevo. Los avances en la tecnología del ADN habían permitido extraer información de pruebas antiguas que no podían analizarse antes de que se centraran en Hickok y Smith. En diciembre de 2012, los cuerpos de Hickok y Smith fueron exhumados del cementerio Mount Muncie, en Kansas. Fue una operación grande, hecha con cuidado para preservar cualquier ADN que aún pudiera existir en sus huesos. Se recogieron fragmentos de hueso de sus restos esqueléticos. La esperanza era que el ADN de los huesos pudiera coincidir con el semen encontrado en la ropa interior de Christine. La investigación entera esperó meses por los resultados. Cuando finalmente llegaron en agosto de 2013, fueron devastadoras. Las pruebas de ADN no fueron concluyentes, solo se pudo recuperar ADN parcial de los huesos, posiblemente debido a la degradación a lo largo de las décadas o a la contaminación durante el almacenamiento. Las muestras estaban demasiado degradadas para hacer una coincidencia definitiva. Esto no significaba que Hickok y Smith fueran inocentes, solo significaba que el ADN no podía probar su culpabilidad. Los investigadores siguen creyendo que siguen siendo los sospechosos más viables. Estaban en Florida en el momento justo, en el área correcta, conduciendo el coche adecuado, y uno de ellos tenía arañazos en la cara.
Además, la filosofía de Hickok era, según se dice, no dejar testigos, que es exactamente lo que les sucedió a la familia Walker. Pero no todos están de acuerdo con esta teoría. Catherine Ramsland, psicóloga forense de la Universidad de Sales, examinó el caso y llegó a una conclusión diferente. Ella cree que los objetos personales que fueron robados, el certificado de matrimonio, el uniforme de Majoret, la navaja de bolsillo, sugieren que el asesino conocía a la familia. No son cosas que un vagabundo cualquiera tomaría. Estas son cosas que alguien con una conexión emocional querría como recuerdos o trofeos. En 2013, algo extraño sucedió. El certificado de matrimonio de los Walker, que había sido reportado como robado, apareció entre los artículos entregados a la sobrina de Cliff Walker por un pariente. Este pariente se convirtió en sospechoso, pero las pruebas de ADN demostraron más tarde su inocencia. En 2019, nuevos investigadores realizaron más pruebas de ADN en la evidencia. Encontraron ADN de 2 personas en la ropa interior de Christine, un hombre y una mujer. Pero la mezcla era demasiado compleja para identificar individuos específicos. El ADN femenino era probablemente el de Christine, pero el ADN masculino seguía siendo un misterio. Fue entonces cuando William Tucker, el vecino espeluznante, volvió a ser el centro de atención. Las pruebas de ADN mostraron que Tucker no podía ser descartado como contribuyente a la mezcla de ADN. Él había estado en la zona esa tarde. Él estaba enamorado de Christine, pero ella no le correspondía. Conocía a la familia y la propiedad. Pero Tucker murió en 1963 de un ataque al corazón mientras tocaba el violín, así que nunca podría ser interrogado de nuevo o vinculado de forma concluyente con el crimen. En julio de 2023, en un último intento por resolver el caso, los cuerpos de Cliff y Christine Walker fueron exhumados del cementerio Oak Ridge, en Arcadia, Florida. Su hermano, Pat Myers, que era el medio hermano de Christine, había estado presionando por esto durante más de 15 años. La esperanza era que, al obtener el perfil de ADN de Christine, podrían eliminar su ADN de la mezcla encontrada en su ropa interior e identificar claramente al contribuyente masculino. Pat Myers tenía solo 7 años cuando su hermana fue asesinada. Un vecino irrumpió en su sala para contarle lo que había pasado. Durante más de 60 años, él ha luchado por respuestas. Visita la oficina del sheriff con regularidad, presiona a los investigadores y se niega a que el caso de su hermana sea olvidado. Ahora tiene 70 y tantos años y sabe que el tiempo se agota para conseguir justicia para su familia. El problema con los casos sin resolver como este es una cuestión de prioridad. ¿Qué le debe la sociedad a las víctimas de hace 65 años? Muchos expertos en aplicación de la ley dicen que los recursos deberían destinarse a casos en los que realmente se pueda realizar un arresto. Con Hickok y Smith muertos, con Tucker muerto, con la mayoría de los sospechosos originales muertos o muy viejos, ¿qué sentido tiene continuar la investigación? Pero para familias como la de Pat Myers, no se trata de hacer un arresto, se trata de saber la verdad. Se trata de poder decir con certeza quién mató a sus seres queridos. Se trata de justicia, aunque llegue demasiado tarde para un juicio. La tasa nacional de resolución de homicidios muestra lo difícil que se está volviendo esto. En 1965, año en que Hickok y Smith fueron ejecutados, las agencias policiales resolvieron el 90% de los homicidios. Para 2020, esa tasa había caído al 54%. Más de la mitad de los asesinatos quedan ahora sin resolver. Los expertos culpan a los recortes presupuestarios, la falta de unidades dedicadas a casos sin resolver y cientos de casos de asesinos en serie sin resolver que acaparan recursos. Los asesinatos de la familia Walker siguen oficialmente sin resolverse. El expediente del caso sigue abierto en el condado de Sarasota. Es uno de los 32 casos sin resolver en los que trabaja la agencia, que van desde 1959 hasta 2019. Pero a diferencia de casos más recientes, no hay evidencia física que señale claramente a un sospechoso vivo. La huella dactilar encontrada en el grifo de la bañera nunca ha sido cotejada. La huella de la bota no llevó a ninguna parte. El ADN está demasiado mezclado para ser definitivo. Cada pocos años, alguien vuelve a revisar el caso. Un nuevo detective se interesa. Una nueva técnica de ADN está disponible. Llega un aviso de alguien que escuchó una confesión en el lecho de muerte o encontró cartas antiguas, pero hasta ahora nada ha resuelto el caso.
Los asesinatos de la familia Walker cambiaron Osprey para siempre. La pequeña y unida comunidad perdió su inocencia ese día de diciembre de 1959. La gente empezó a cerrar sus puertas con llave, dejaron de confiar en extraños, miraron a sus vecinos de otra manera. El miedo nunca desapareció del todo. Para los entusiastas del crimen real y los detectives aficionados, el caso Walker sigue siendo uno de los misterios sin resolver más fascinantes de la historia estadounidense. Lo tiene todo: un crimen brutal, múltiples sospechosos viables, una posible conexión con uno de los asesinatos más famosos de la historia literaria y décadas de investigaciones fallidas. Ha aparecido en el New York Times, en CBS News, y tiene su propia página de Wikipedia. El caso también plantea interrogantes sobre el sistema de justicia y cómo manejamos los casos sin resolver. ¿Deberían usarse las pruebas de ADN para resolver crímenes donde todos los involucrados han fallecido? ¿Vale la pena gastar dinero y recursos en un asesinato de hace 65 años? ¿Qué les debemos a las familias de las víctimas? Estas son preguntas sin respuestas fáciles. Algunas personas creen que los asesinatos nunca serán resueltos. Ha pasado demasiado tiempo. Demasiada evidencia se ha degradado. Demasiadas personas han muerto. La verdad pudo haber muerto con Hickok y Smith en esas horcas en 1965, o con Tucker cuando su corazón dejó de latir en 1963, o con algún otro sospechoso que se llevó el secreto a la tumba. Otros mantienen la esperanza. La tecnología del ADN sigue mejorando. Quizá algún día puedan extraer mejores muestras de la evidencia. Quizás alguien se presente con información, quizás un pariente de un sospechoso acepte hacerse la prueba de ADN y proporcione el eslabón perdido. Quizás, solo quizás, la familia Walker finalmente obtenga justicia. Lo que sí sabemos con certeza es que el 19 de diciembre de 1959, 4 personas inocentes fueron brutalmente asesinadas en su hogar. Un vaquero trabajador que soñaba con volar, una maestra de escuela dominical alegre y querida por todos, un niño de 3 años que se arrastró hasta su padre moribundo, una beba que se ahogó en una bañera. Se estaban preparando para la Navidad, llevaban vidas normales, y alguien se llevó todo eso en un acto de pura maldad. Los asesinatos de la familia Walker se erigen como uno de los casos sin resolver más antiguos e inquietantes de Florida. Más de 65 años después, su asesino nunca ha sido identificado de forma definitiva. El caso sigue siendo un misterio, un rompecabezas con piezas que no encajan del todo, una tragedia sin capítulo final. 4 vidas fueron robadas, una familia fue destruida, y en algún lugar alguien se salió con la suya tras un asesinato. El 19 de diciembre de 1959, toda la familia Walker fue brutalmente asesinada en su casa de Osprey, Florida. Cliff Walker, de 25 años, su esposa Christine, de 24, y sus 2 hijos pequeños, Jimmy, de 3, y Debbie, de 1, fueron asesinados a tiros. Christine fue violada antes de ser asesinada, y la bebé Debbie también fue ahogada en la bañera. La familia había pasado el día buscando coche en Sarasota. Christine llegó a casa primero, alrededor de las 4 de la tarde, y fue atacada. Cuando Cliff regresó con los niños 30 minutos después, todos estaban muertos. Un compañero de trabajo encontró sus cuerpos a la mañana siguiente. Los principales sospechosos son Perry Smith y Dick Hickok, los infames asesinos a sangre fría que mataron a la familia Clutter en Kansas solo 34 días antes. Estaban en Florida en ese momento, vistos cerca de la casa de los Walker, y conduciendo un Chevrolet del 56 que los Walker querían comprar. Sin embargo, las pruebas de ADN de 2013 no fueron concluyentes. Otra teoría se centra en el vecino William Tucker, quien había hecho insinuaciones no deseadas a Christine y no pudo ser descartado por las pruebas de ADN. A pesar de 600 sospechosos exhumados para pruebas de ADN, tanto los asesinos en 2012 como los caminantes en 2023 y 65 años de investigación, el caso sigue sin resolverse, uno de los casos sin resolver más antiguos de Florida. Si te gustó el video, asegúrate de suscribirte y te veré en el próximo video.